¿La relación laboral emana obligaciones o deberes al trabajador? De alguna forma habíamos mencionado antes que la prestación de servicio personal por parte del trabajador emanaba como contraprestación obligación del empleador el pago de la remuneración. Entonces la pregunta es, ¿habrán deberes del trabajador aparte de la prestación personal? Bueno, bienvenidos nuevamente a una sesión más de nuestro curso de normativas laborales. Y bueno, ahora continuando con el tema de la unidad 2, que son derechos y obligaciones, ¿no? Podemos decir que sí, que hay deberes también, obligaciones por parte del trabajador, ¿no? No solo podemos decir todas las obligaciones son por parte del empleador, sino que el trabajador también tiene otras obligaciones que están conexas o complementarias a la prestación de servicios y que incluso pueden extenderse de alguna forma, ¿no? Ampliarse el tema de estas obligaciones en función a la relación que establezcan las partes, o sea, que establezca el empleador y el trabajador, ¿no? En puridad, digamos, vamos a ir a la práctica. El empresario o la persona que contrata a un trabajador puede en el contrato establecer otras obligaciones que están relacionadas obviamente al tema del puesto de trabajo, a lo que va a realizar ¿no? el trabajador. Ejemplo, si el trabajador es contratado para el área de sistemas, ¿no? Lo que hará es, bueno, se le contrata, se establece su contrato, pero de repente se establece otros detalles, no sé, de repente, aparte del tema de sistemas, de ver las computadoras, ver las redes, también va a haber el tema de todo el tema de las aplicaciones móviles, ¿no? Para, no sé, los teléfonos de los funcionarios de la organización, ¿no? Todo el tema de apps y todo esto, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y esto sería como una obligación conexa, anexa a la función principal. De repente, otra obligación es que dentro de la jornada de trabajo deba realizar, no sé, algunas capacitaciones adicionales, porque requiere constante actualización en el sistema, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que ya no estamos hablando de el área de sistemas, de esta persona de sistemas, vamos a hablar de alguien, no sé, de un abogado que trabaja en el área legal de la empresa, ¿no? Y de la organización, ¿ya? Y dentro de las obligaciones se le señala eso, que hay una capacitación en la parte de sistemas para que conozca mejor todo el tema del sistema en sí que se desarrolla en la organización, ¿no? Porque es importante de repente, porque tiene que controlar determinadas agendas, ¿no? Agendas de trabajo, etcétera, 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 ¿no? El tema es que hay otras obligaciones que emanan de todo el tema de la relación laboral y que de repente no está directamente relacionado al puesto de trabajo, pero sí se desprenden, ya sea por un lado por el tema de la subordinación, ¿no? El poder de dirección, o por otro lado por el tema en sí de la necesidad de herramientas, ¿no? De instrumentos que necesita el trabajador para realizar su función y porque de alguna forma son complementarios a su puesto de trabajo, a su función, ¿no? A las tareas, a los objetivos en sí por el cual es contratado. Entonces, vamos a de alguna forma señalar deberes a grandes rasgos que se desprenden de la norma y del contrato de trabajo en cuanto al tema de lo que tiene que hacer el trabajador. Bueno, lo principal obviamente es cumplir las órdenes instructivas del empleador. Esto se emana del tema de la subordinación, que lo habíamos señalado, ¿no? Cuando no hay este elemento de subordinación, nos quedaba claro que ya no estábamos hablando de una relación laboral, estábamos hablando probablemente de una relación civil o de otro tipo de relación, pero que no tenía que ver con la relación laboral, ¿no? Entonces, si hablamos de una relación de subordinación donde hay un poder de dirección del empleador para indicar lo que debe hacer el trabajador, las funciones que debe realizar, dónde lo debe realizar, cuál es la jornada de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, la obligación o el deber del trabajador, ¿no? Que correspondería a este poder de dirección, esta facultad del empleador, es cumplir las órdenes, indicaciones instructivas del empleador, ¿no? Ahora, este deber de obediencia obviamente tiene sus límites, ¿no? Obviamente no puede llegar a ser de tal forma que ya responda a un abuso de derecho por parte del empleador, ¿no?
y obviamente deben de ser, tener relación en función a esta atribución, este poder de dirección, desde una legitimidad que tenga el carácter de la orden, la indicación, ¿no? La legitimidad finalmente lo va a dar en función a que esté relacionada al puesto de trabajo, a las funciones, a los objetivos, a la labor que realiza, ¿no? Entonces, esto de alguna forma es el límite que tendría el empleador para el tema de la facultad de dirección, de dar órdenes instructivas, ¿no? También dentro de este deber del trabajador está el cumplir toda la parte, digamos, disciplinaria del centro de trabajo, ¿no? Cuando vemos procedimientos, normas disciplinarias y el trabajador no ha cumplido con los deberes que tiene, ¿no? Las obligaciones, lo que emana finalmente de su función, ¿no? Se ejerce este poder disciplinario por parte del empleador, y aquí también hay un deber de obediencia del trabajador. El trabajador debe obedecer estos procedimientos, debe cumplir. Ejemplo práctico, ¿no? El trabajador de repente, digamos, llega tarde constantemente, llega tarde, se le ha hecho su llamada de atenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí no está cumpliendo, digamos, el fondo en sí que vendría a ser, ¿no? Su llegada o su jornada de trabajo a la hora determinada. Ya, perfecto. No cumple, y obviamente lo que va a hacer el empleador es ejercer su poder de dirección, ¿no? Mediante la facultad sancionadora, y entonces va a aplicar la sanción. De repente vamos a decir suspensión, suspende 1 o 2 días de trabajo, ¿no? El trabajador debe cumplir esa orden, esa indicación, esa sanción. Y este es el segundo aspecto, digamos, en el cual se debe ejercer una obediencia, ¿no? A esta instrucción, a esta orden, ¿no? Que responde a la función directiva del empleador, ¿no? Entonces, tenemos este deber, estas obligaciones por parte del trabajador que emanan de las instrucciones del empleador. Luego tenemos obligaciones concretas del puesto de trabajo, ¿no? Esto ya está más relacionado en sí a la función que realiza, a las tareas a las cuales está obligado, ¿no? Al marco que viene a estar determinado por la descripción de puesto, ¿no? Las funciones en sí. Finalmente es el objetivo, la razón por la cual se le contrata, ¿no? Y aquí es donde el empleador de alguna forma va a ejercer también su función de control en relación a si está cumpliendo con las tareas para las cuales se le ha contratado, ¿no? Si se está cumpliendo con los objetivos, por lo cual igual él debería desarrollar su puesto, ¿no? Caso contrario, de alguna forma el empleador tomará las medidas respectivas. Desde la parte de gestión de talento, de alguna forma vendría a estar esto relacionado al tema de evaluación de desempeño. Aquí también vamos a ver una obligación, la siguiente, que tiene que ver con la mejora de la productividad, ¿no? También en lo que es obligaciones concretas vamos a señalar indicaciones precisas, ¿no? Que el empleador tiene en función a procedimientos determinados. Ejemplo, el tema de revisión médica, ¿no? El tema de procedimientos que se establezcan en cuanto a tema de seguridad, salud ocupacional. Igual, hay una normativa, hay una norma interna, hay reglamentos internos de seguridad o salud, el mismo reglamento interno de trabajo. El trabajador debe cumplirlos, ¿no? De hecho, hay normas de higiene, hay normas de puntualidad, que bueno, ya se ha señalado, normas de alguna forma de, digamos, camaradería o convivencia en la relación laboral con los demás puestos, de repente el tema de atención al cliente interno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda una serie de procedimientos, protocolos, normas internas que el trabajador va a tener que cumplirlas, porque es parte de su deber, ¿no? Yendo ya al tema de evaluación de desempeño que habíamos señalado, una de las obligaciones del trabajador está en contribuir a la mejora de la productividad. Porque, bueno, finalmente, si ya nos vamos a alejar un poquito del tema de derecho laboral y vamos a entrar un tanto sí al tema de gestión en sí, cuando uno contrata a una persona, contrata para que realice una labor, una tarea determinada, y para que esa labor, tarea determinada, se realice de manera efectiva, de manera
eficaz y eficiente, ¿no? Si estamos hablando de efectiva, estamos hablando de la eficiencia y la eficacia, ¿no? Entonces, finalmente, para que sea productivo, ¿no? Para que haya un valor para la empresa, ¿no? Que se genere valor, que se genere finalmente el tema para el cual la empresa lo ha contratado, la organización o el empleador lo ha contratado. Entonces, obviamente, hay una evaluación de desempeño y en función de esa evaluación de desempeño, el trabajador debe responder a los estándares que se ha establecido para su puesto, ¿no? Lo que se espera del trabajador, ¿no? Entonces, este también es una obligación finalmente y esta obligación también tiene un respaldo laboral. De hecho, en la norma de la ley de productividad y competitividad laboral, ojo al término, de alguna forma lo que se quiere es que haya todo un aspecto de productividad por parte del trabajador. De repente, vamos a ser realistas, nuestras normas pueden parecer para muchos proteccionistas y que no favorecen el tema de la productividad, pero bueno, el hecho es que tenemos en la norma respaldos para proceder como empleador o de repente si nosotros estamos a cargo de un departamento, un área de recursos humanos, de ejercer la facultad disciplinaria y de sanción a partir de las evaluaciones de desempeño en cuanto al tema de mejora de productividad. Y si esto no tiene, digamos, no se puede llegar a una solución, no ha habido una parte correctiva por parte del trabajador y vemos que se sigue incidiendo en fallas, ya no vamos a decir de repente faltas, sino fallas, no calza dentro en sí del puesto, entonces el empleador puede tomar la medida respectiva, igual está respaldado por la norma, por la normativa. No desarrollar actividades concurrentes con la empresa, o sea, básicamente cuando hablamos actividades concurrentes es hacer competencia, una competencia desleal, ¿no? Una competencia en sí a la empresa, ¿no? Se supone que la idea es que un trabajador debe actuar en general con buena fe en relación a su puesto de trabajo, en relación al empleador, a quien lo ha contratado. Entonces, si hay buena fe de por medio, obviamente no debería haber una labor o digamos, no se debería ejercer competencia a nuestro empleador, ¿no? O sea, si vamos a ponerlo en, digamos, en la práctica, ¿no? De repente yo soy una persona encargada de ventas, ¿no? Dentro de esta organización, ¿no? Vendo, vamos a ver, membresías, digamos, membresías. Y por otro lado, yo tengo también, digamos, un lugar donde presto servicios muy similares a la empresa, en la cual yo soy socio probablemente, o bueno, tengo alguna relación, y también estoy vendiendo estas membresías de esta otra organización, ¿no? Entonces, de alguna forma estoy incurriendo en una competencia a la empresa, a la organización en la cual estoy laborando, ¿no? Y entonces, esto es parte de un deber, ¿no? Del trabajador de no incurrir en competencia porque obviamente el empleador tiene todas las facultades y el respaldo para ejercer las acciones respectivas ante esta situación, entre ellas el despido inmediato del trabajador, ¿no? Estamos partiendo cuando hablamos de concurrencia, de competencia, nuevamente como les señalo, por la buena fe de ambas partes y en este caso específico por la buena fe del trabajador. Entonces, ojo al tema de la competencia. A veces, yo se lo digo por experiencia propia, el tema de la competencia no puede parecer muy evidente, ¿no? O puede parecer que de repente no estamos cometiendo ninguna falta, pero debemos de tener ciertos detalles. Yo la recomendación que siempre digo y que doy es, hay que fijarnos bien en la actividad, el núcleo, el corazón, ¿no? La razón de ser de la organización, de la empresa para la cual trabajamos, ¿no? Cuál es su rubro principal, ¿no? A qué se dedica, ¿no? Y decir, si es que nosotros de alguna forma, porque finalmente tenemos totalmente, ¿no? La libertad para ejercer otras actividades, si estas otras actividades realmente van a de alguna forma hacer intersección con esta razón de ser, esta actividad, este giro comercial de la empresa. Si vemos que de alguna forma estamos entrando en esta concurrencia, en esta competencia, entonces
Ojo, de repente tomar distancia o, bueno, lo más conveniente sería en todo caso presentar nuestra renuncia, ¿no? También tener en cuenta que hay contratos de trabajo y ojo a revisar las formalidades de nuestros contratos de trabajo en las cuales hay cláusulas expresas en cuanto al tema de no competencia. Y ahí digamos, hay más detalle porque la mayoría, ¿no? Bueno, yo como asesor, la mayoría se establecen cláusulas con penalidades específicas. Entonces, con penalidades, incluso las acciones legales que el empleador puede tomar. Incluso se establece por un periodo determinado. O sea, de repente te dice, después de, no sé, de que la relación laboral, el vínculo termine, la desvinculación laboral, hay un periodo de 2 años en los cuales el trabajador no podrá incurrir en competencia, no podrá incurrir en las actividades. Ojo con esos detalles que por lo general aparecen en el contrato. Obviamente, si no está en el contrato de trabajo, esta parte sí se establece de manera convencional. No hay de por medio una norma que obligue a esto al trabajador, pero tener en cuenta sí la parte general de no competencia a las actividades que realiza el empleador. Y bueno, otro deber, otra obligación importante es cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. Esto lo habíamos señalado al inicio, tiene que ver mucho con el tema de seguridad y salud ocupacional, pero también con el tema en general de medidas de higiene, también con el tema de riesgos laborales, ¿no? En esto, digamos, la participación del trabajador es activa y está obligado a tener esta participación activa porque finalmente la seguridad y salud en el trabajo es una tarea de todos, no es una tarea solo del empleador, ¿no? El empleador está en la obligación formal porque tiene que presentar una serie de documentos, porque se tiene que cumplir con una serie de procedimientos, etcétera, etcétera. Pero la intervención en el tema de seguridad y salud es básicamente de todos los trabajadores, ¿no? Desde el tema de conformación de brigadas, desde el tema de participación en los comités, desde el tema en sí de los simulacros, desde, en fin, muchos temas, las propuestas, desde el tema de la ergonomía. En todo aspecto, el trabajador está participando y es su obligación, ¿no? Es su obligación participar en lo que es seguridad e higiene, así como habíamos visto el tema de las evaluaciones médicas, donde también está obligado, en este tema también es un deber del trabajador y de alguna forma tiene una correlación también, ya más que deber, es esta visión que el trabajador debe tener que este deber finalmente va a ser su propio beneficio, ¿no? Uno estando en una organización donde están las reglas de juego claras en cuanto al tema de seguridad y salud, donde sabemos que podemos estar seguros porque las medidas están definidas, ¿no? Digamos, de alguna forma todos sabemos que vamos a contribuir ante alguna situación de emergencia, una situación de riesgo, entonces obviamente genera una tranquilidad, genera un buen clima, ¿no? Y la cultura organizacional de alguna forma también está involucrada en este tema. Y bueno, en general hablamos de deberes del trabajador, hablamos también de todo aquello que está establecido en el contrato de trabajo, que lo que habíamos señalado, que se pueden establecer cláusulas específicas donde haya determinados deberes. Los habíamos señalado también con casos prácticos, como el caso, ya habíamos dicho, del abogado que trabaja en el área legal o la persona que trabaja en sistemas o cualquier otro trabajador que en su contrato se establezcan disposiciones, obligaciones específicas, ya sea relacionados a su puesto, ya sea relacionados al centro de trabajo. Y bueno, por último, vamos a ver qué es lo que hace el trabajador cuando siente que su derecho ha sido vulnerado o que no se está cumpliendo con los derechos que tiene, ¿no? Lo vamos a señalar a muy grandes rasgos porque va a haber un momento, va a haber una sesión en la cual hablemos específicamente del tema de procedimientos. Pero para que no nos quede esta inquietud de decir, ya, yo tengo esos derechos, ¿no? En esta unidad me han señalado ya que el trabajador sí tiene derecho a trabajo, derecho a la seguridad, derecho a la remuneración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si el empleador no cumple, qué es lo que hago? ¿No? Esa vendría a ser la pregunta de cajón. Bueno, el procedimiento a grandes rasgos sería el siguiente. Uno emplaza al empleador, le dice,
oye, estás cometiendo una infracción, le da un plazo razonable para que respondas y rectifiques la conducta que estás teniendo, ¿no? Yo, trabajador, le hablo personalmente y le mando un escrito donde le señalo lo que está sucediendo y le doy un plazo para que me conteste y rectifique. Si no hay una respuesta positiva y si no hay una rectificación, si yo siento que no se me ha respondido, dos posibilidades. Se da uno por despedido y reclama una indemnización, o se recurre a SUNAFIL para que obligue a la empresa a cumplir con los derechos, ¿no? Además de ello, a SUNAFIL se le puede pedir una inspección laboral y, bueno, en paralelo también, se agota la vía administrativa realmente y se puede interponer demanda judicial, ¿no? La recomendación ante estas situaciones, obviamente, para el empleador, no llegar a estos niveles porque finalmente es un perjuicio para la empresa, es un gasto de energía, un gasto económico, es un gasto de tiempo, es un desgaste en cuanto al tema de clima laboral, ¿no? Y finalmente, vamos a ser realistas, de alguna forma la Autoridad Administrativa de Trabajo es bastante prolija a beneficiar al trabajador, entonces probablemente quien tenga de perder es el empleador, ¿no? Entonces la idea es siempre llegar a un acuerdo armonioso, ¿no? Y si realmente se está infringiendo, ¿no?, la idea también es que el empleador cumpla, ¿no?, porque finalmente se arriesga a que tenga una amonestación por parte de la autoridad administrativa. Entonces, hasta aquí nos queda claro el tema de los derechos. En la siguiente sesión vamos a pasar ya al tema de obligaciones propiamente del empleador. Gracias.